Hey, it's me, Clark. You know, I'm just worried because, well, you know, we miss you. I was just touching base to see when you think you might be coming back. ¿Qué pasa cuando sobrevives a una tragedia que nadie más puede comprender? Normalmente pensamos que un superhéroe nace cuando descubre sus poderes, pero Supergirl plantea una idea diferente. A veces el verdadero reto no es aprender a volar, sino encontrar una razón para seguir adelante cuando el lugar al que perteneces ya no existe. Y esa es la mayor diferencia entre Kara y Clark. Clark perdió Krypton como una historia que le contaron, y Kara lo perdió como un recuerdo. Ella conocía a esas personas que murieron, caminó por esas calles de Argo City y vio desaparecer un mundo que llamaba hogar. Por eso nunca mira la vida de la misma manera que su primo. Y ese conflicto termina siendo el corazón de la película. No estamos viendo una heroína que quiere salvar el universo. Estamos viendo una mujer que todavía intenta entender quién es después de haber perdido todo. El problema es que cada vez que la película encuentra algo interesante para decir sobre Kara, parece recordar que también forma parte de una franquicia mucho más grande. Y ahí empieza un constante ir y venir entre una historia muy íntima y un blockbuster de superhéroes. Curiosamente, de esa misma decisión nacen tanto sus mejores momentos como la mayoría de sus limitaciones. Who are you? Lo primero que me gustó de Craig Gillespie es que nunca intenta hacer una copia de Superman. Desde el principio busca que esta película tenga una identidad distinta. En lugar de quedarse en una sola ciudad, convierte la historia en una especie de western espacial donde Kara y Ruthie recorren distintos planetas, conocen culturas diferentes y hacen que el universo se sienta mucho más grande de lo que habíamos visto hasta ahora en DC Studios. Eso también le permite construir algunos de los escenarios más interesantes de la película. Krypton y sobre todo Argo City son de los lugares que más me gustaron, no solo porque visualmente son espectaculares, sino porque transmiten la sensación de estar viendo los restos de una civilización que alguna vez fue inmensa. Hubo momentos donde Argo City me pareció más imponente y más metrópolis que la propia metrópolis que vimos en Superman en 2025. Gran parte de esa identidad también viene del trabajo de Rob Hardy. Me gustó que intentara darle personalidad a cada planeta. No todos se ven iguales y cambia la iluminación, la forma en que entra la luz y la sensación que transmite cada lugar para que el viaje realmente parezca estar llevándonos por mundos distintos. Lo frustrante es que alcanzas a ver ese trabajo, pero muchas veces la postproducción termina escondiéndolo detrás del CGI. Hay escenas donde se nota que la fotografía está intentando construir una imagen con mucha personalidad, pero después los efectos digitales terminan dominando el plano y parte de ese trabajo se pierde. Y bueno, en cuanto a las escenas de acción, también tienen cosas muy rescatables. Cuando Gillespie deja que la cámara permanezca unos segundos más que los personajes, casi simulando un plano secuencia, las peleas funcionan mucho mejor. Alcanzas a seguir la coreografía, entiendes dónde está cada personaje, cómo usan el espacio y puedes apreciar cómo Kara utiliza sus poderes sin que el montaje esté cortando cada segundo. Incluso los rayos láser se sienten mucho mejor integrados porque la acción tiene espacio para desarrollarse. Pero claro, aquí el problema es que esa claridad no siempre se mantiene. Conforme las peleas aumentan de escala, el montaje vuelve a fragmentar varias secuencias y parte de esa limpieza desaparece. Pero donde más se nota esa falta de equilibrio es en el tono. Y no, el problema no es mezclar drama con humor, porque Craig ya demostró que puede manejar personajes complejos, trágicos y a la vez graciosos como en Teotonia o inclusive Cruella. Aquí el problema parece ser otro, y es que no estoy asegurando nada, pero parece ser que James Gunn aquí metió mano en darle unas anotaciones más, que realmente aquí pues la película casi nunca deja que una emoción termine de desarrollarse, porque justo cuando Kara empieza a abrirse emocionalmente, o entra un needle drop innecesario, o aparece un chiste, o la historia cambia rápidamente a otra escena de acción. Y no es que esas decisiones sean malas por sí solas, el problema es que se repiten tanto que varias escenas pierden peso del que se estaba construyendo. Y creo que ahí está la principal limitación de la dirección. Por momentos es una película que realmente quiere hablar de duelo, de la identidad y de lo difícil que es seguir adelante después de una pérdida. Pero esa misma película constantemente se interrumpe para volver a recordarte que también tiene que funcionar como una gran producción de superhéroes. Más que una dirección fallida, da la impresión de que Craig nunca termina de decidir cuál de esas dos películas quiere que sea la protagonista. Y esa sensación va a terminar acompañando prácticamente todo el resto de la historia. You managed to get most of it on the paper this time. Good job, buddy. Y justamente ese problema de la dirección también termina afectando el guión, porque si hay algo que Ana Nogueira entendió muy bien es quién es Kara Zor-El. En lugar de detener la película para explicarnos su pasado con una gran escena de exposición, decide reconstruirlo poco a poco mediante flashbacks. Cada recuerdo aparece cuando realmente tiene algo que aportar al momento que está viviendo Kara. Así que nunca se siente como una pausa para contar información, al contrario, ayudan a entender por qué esta Supergirl piensa y actúa de una forma tan distinta a Superman. Y esa diferencia es uno de los mayores aciertos de la película. Mientras Clark apenas conoce Krypton por las historias que le dejaron sus padres o la fortaleza
fortaleza de la soledad, Kara sí recuerda el planeta que perdió, recuerda a su familia, su cultura y la vida que le arrebataron. Eso hace que su viaje ya no sea el de alguien que intenta encontrar su lugar en el mundo, sino el de una persona que todavía está aprendiendo a vivir después de haberlo perdido. Por eso creo que el verdadero conflicto nunca fue derrotar a este PDF de Creme. El verdadero conflicto es emocional. Kara intenta descubrir quién es Sin Krypton y Ruthie intenta convencerse de que vengar la muerte de su familia es la única forma de seguir adelante. Aunque sus historias parecen distintas, en realidad ambas están tratando de responder la misma pregunta: ¿qué haces con un dolor que nunca va a desaparecer? Y ahí es donde la película encuentra una muy buena versión de sí misma. La relación entre Kara y Ruthie termina siendo el corazón de toda la historia, no porque una proteja a la otra, sino porque las dos terminan cambiando gracias al viaje que comparten. Ruthie obliga a Kara a salir del aislamiento en el que vive, y al mismo tiempo Kara intenta evitar que Ruthie convierta su dolor en el único motor de su vida. El problema es que la película entiende perfectamente esa relación, pero nunca le dedica todo el tiempo que merece. Cada vez que ambas empiezan a construir una conversación interesante, aparece una pelea, entra un personaje nuevo, o la historia cambia rápidamente de escenario. Les repito, no son malas ideas por separado, pero sí terminan quitándole espacio al vínculo que realmente sostiene la película. Y eso resume muy bien el principal problema del guión. No creo que le falten ideas, creo que le falta tiempo para desarrollarlas, porque además del duelo, también quiere hablar sobre la culpa del superviviente, la identidad, la justicia, la venganza y hasta el lugar que ocupa Kara dentro del universo DC. Son temas muy interesantes, pero la historia rara vez permanece lo suficiente con ellos antes de pasar al siguiente acontecimiento. Eso también explica por qué el tercer acto termina sintiéndose mucho más convencional, no porque traicione todo lo que la película había construido, sino porque deja en segundo plano el conflicto más interesante para resolver la historia mediante una estructura que ya conocemos del cine de superhéroes. Y es una lástima porque durante buena parte de la película alcanzas a ver una historia mucho más íntima intentando abrirse por debajo de todo el espectáculo. Una breve pausa. Tal vez ya se han enterado que Anna, la guionista, va a escribir las cintas de Los Jóvenes Titanes o Teen Titans y Wonder Woman. Y no quiero repetir preocupaciones ni noticias que seguramente ya oyeron de otros creadores, pero para los que no se han enterado, hay cierta preocupación, y me incluyo en ella, como fan, súper fan de Wonder Woman, de que DC siga con Anna como guionista de proyectos, siendo que su único antecedente es un cortometraje. No sé si su amistad con James Gunn influya en eso, pero ciertamente si quieren ganarse el amor del público, deben de tener un mejor control de calidad. Si no, terminarán como el antiguo DCU y dañará la marca por mucho tiempo. Pero sigamos. We haven't been formally introduced. Uno de los mayores aciertos de la película es entender que Kara no tiene por qué parecerse a Superman para convertirse en una buena protagonista. Su personalidad nace de una experiencia completamente distinta a la de Clark, y esa diferencia explica su impulsividad, su distancia emocional y la forma tan torpe en que intenta conectar con otras personas. Y no es una heroína fría, es alguien que todavía no sabe qué hacer con todo lo que carga. Y Ruthie, por otro lado, también está muy bien construida. No funciona simplemente como la persona que acompaña a Kara durante el viaje. Su función es mucho más importante porque representa la posibilidad de que alguien convierta el dolor en odio y obliga a Kara a preguntarse si realmente quiere que ese sea el camino que siga a otra persona. El problema es que la película conserva esa idea, sí, pero simplifica parte del desarrollo que tenía en el cómic y hace que varias de sus decisiones lleguen antes de lo que deberían. Y con Creme me pasa algo interesante, y es que he visto a muchas personas decir que es un villano genérico, pero creo que esa crítica se queda corta. En el cómic, Creme nunca fue un gran estratega ni un conquistador del universo tipo Thanos o algo por el estilo. De hecho, aparece muy poco. Si no mal recuerdo, de las 220 y tantas páginas que tiene el cómic, él aparece entre 6 o 10 páginas. Corríjanme si estoy mal, hace mucho que no leo el cómic. Y su función siempre fue convertirse en el detonante del viaje y representar una forma de maldad mucho más cotidiana y miserable que muchos de nosotros vemos día con día con personas reales. No está ahí para competir con Supergirl, sino para poner a prueba las convicciones de Kara y Ruthie. La película intenta ampliar ese personaje dándole un trasfondo mucho más oscuro y una red criminal más compleja y fuerte. La intención me parece interesante porque el material original realmente no profundizaba demasiado en él. El problema es que esas nuevas ideas apenas se desarrollan. Entonces Creme termina quedándose entre dos versiones. Ya no es solamente el catalizador del cómic, pero tampoco alcanza a convertirse en un antagonista tan complejo como esos cambios prometían. Incluso el rediseño del personaje me dejó sensaciones encontradas. Entiendo que quisieran darle una identidad distinta para la película, pero nunca encontré una razón para modificar un diseño que ya comunicaba muy bien quién era Creme. La estética punk lo diferencia visualmente, sí, aunque también le quita parte de esa imagen de pirata espacial desgastado que transmitía el cómic.
Y claro, luego está Lobo. Creo que Jason Momoa nació para interpretar este personaje. Tiene presencia, tiene humor y una energía que hace muy fácil entender por qué muchos de nosotros queríamos verlo como Lobo desde hace años. Y claro, el problema no es Lobo, el problema es el lugar que ocupa dentro de esta historia. Su aparición rompe el foco del relato en varios momentos y el propio guión termina contradiciendo algunas de las capacidades que se establecen para él. O sea, estamos hablando de un personaje que está vetado del cielo y del infierno, con una fuerza descomunal similar a la de Superman y una regeneración brutal. Y hay situaciones donde sus límites parecen existir únicamente porque la historia necesita que Kara o Ruthie sigan siendo quien resuelva el conflicto. Eso hace que el Lobo funcione más como una presentación para el futuro de DC Studios que como un personaje indispensable para esta historia. Aunque agradezco que tome el lugar de Comet, de este caballo volador, pero básicamente su función es igual que la del caballo. I know it's pretty colorful, but that's just so everyone knows we're good. Si hay alguien que sostiene la película incluso cuando el guión pierde fuerza, esa es Millie Alcock. Lo más difícil de interpretar esta versión de Kara, creo yo, era encontrar un equilibrio entre esa impulsividad y el peso emocional que carga desde la destrucción de Krypton. Hay momentos donde transmite mucho simplemente con esa mirada o sus reacciones, sin necesidad de que el guión esté recordándote constantemente el trauma que vive el personaje. Además, consigue algo muy interesante, que es que nunca intenta interpretar una versión femenina de Superman. Su forma de hablar, de reaccionar y hasta de pelear hacen que Kara tenga una personalidad completamente distinta a la de Superman. Digo, se conoce que Kara siempre ha sido más emocional, por así decirlo, y su estilo de pelea es más impulsivo que el de Superman, que es mucho más estratega, por así decirlo, con sus peleas. Él se contiene y muchas veces Supergirl no se contiene. Y con Matías Shko, no voy a pronunciarlo, lo siento, se los dejo aquí, ocurre algo también interesante, y es que creo que hace un trabajo sólido con el material que recibe. Nunca deja de transmitir que Krem es una persona despreciable. El problema es que el guión no le da suficientes escenas para desarrollar el trasfondo que intenta construir alrededor del personaje. Y claro, también está Jason Momoa, que cada vez que aparece se roba la escena. Y tal vez el único problema que le encuentro a Jason Momoa es que, bueno, no es Jason en sí, sino que esa misma energía que él tiene termina desviando la atención de la historia principal y muchas veces de Kara. Al final el reparto entiende muy bien qué tipo de película está intentando construir Supergirl. Las diferencias no aparecen en las actuaciones, sino en el espacio que el propio guión le da a cada personaje para desarrollarse. Si la dirección deja claro que Craig quería construir un universo diferente al de Superman, los efectos especiales muestran dos caras muy distintas de esa intención. Lo que más me gustó de todos estos efectos fue que realmente existía algo frente a la cámara, y me refiero a lo físico. Por ejemplo, el maquillaje, las prótesis y los animatrónicos hacen que muchas de las razas alienígenas se sientan parte de ese universo. No parecen criaturas agregadas en postproducción, parecen habitantes que realmente viven en esos planetas. Esa decisión ayuda muchísimo a vender la idea de que Kara está recorriendo mundos diferentes y no simplemente cambiando de escenario. Y ahí es donde la película gana muchísima personalidad. Y claro, también es que hay un problema aquí, y es que dependen mucho o por completo del CGI. No creo que estemos frente a un desastre visual, pero sí hay momentos donde los escenarios digitales pierden profundidad. En lugar de transmitir la inmensidad del espacio, algunos planetas terminan viéndose demasiado uniformes y apagados. Si vienes del cómic de Vilkis Sevely, probablemente notes todavía más esa diferencia, porque gran parte de la magia de esta obra estaba en sus colores, en sus cielos estrellados y en la sensación constante de descubrir lugares completamente nuevos. Aquí en la película esa sensación sí aparece, pero nunca de forma constante. Y digo, es Hollywood, seguramente tenían los medios para tener algo al nivel del arte de Vilkis. Y bueno, las escenas del vuelo también dejan impresiones encontradas. Y es que hay momentos donde el movimiento de Kara se siente muy dinámico y es muy fácil de seguir la acción, porque aquí la cámara deja apreciar mucho mejor la coreografía y el uso de sus poderes. Pero cuando todo depende del CGI, la imagen vuelve a perder esa naturalidad. Hay planos donde los personajes parecen demasiado separados del entorno, como si primero existiera el fondo y después hubieran colocado a los actores encima. Esa falta de integración hace que algunas secuencias terminen viéndose demasiado digitales y de efecto de plastilina. Y digo, no llegan al nivel de otras producciones recientes que han recibido críticas por sus efectos, pero tampoco consiguen que olvides que estás viendo una pantalla verde. Lo curioso es que los mejores efectos de la película terminan siendo precisamente los que todavía pueden tocarse. Cada vez que vuelven al maquillaje o a lo básico, este universo recupera una textura que el CGI por sí solo pues nunca termina de alcanzar. Y bueno, la música también refleja muy bien las dos caras que tiene la película, y lo que más me gustó fue el tema principal de Kara. Desde la primera vez que aparece entiendes que esta Supergirl no busca sonar como Superman,
Spider-Man. Tiene mucha más fuerza, un estilo más rebelde y acompaña muy bien la personalidad que la película quiere construir alrededor del personaje. Y bueno, también el tema del lobo funciona bastante bien. Tiene una energía mucho más caótica que encaja perfectamente con el personaje y hace que cada una de sus apariciones tenga todavía más presencia. Pero de ahí en fuera, el resto del soundtrack ya no mantiene ese mismo nivel. Fuera de esos dos temas, me costó recordar la música cuando terminó la película. No porque creo que sea mala, sino porque rara vez tiene la misma personalidad. Hay escenas de acción acompañadas por una música muy intensa, pero termina sonando parecida de una pelea a otra y pierde parte de su identidad. Lo mismo ocurre con personajes como Ruthie o Krem, que nunca llegan a tener un tema tan reconocible como el de Kara. Y luego están los needle drops o las canciones populares. Creo que son una de las decisiones más irregulares de toda la película. No porque usar canciones populares sea un error, sino porque hay películas que utilizan needle drops para reforzar una emoción o incluso definir la personalidad de un personaje. Aquí en cambio varias escenas aparecen justo cuando la historia estaba construyendo otro sentimiento. En lugar de potenciar la escena, cambian completamente su energía. Hay momentos donde podían transmitir tensión o acción o adrenalina y de repente una canción rompe ese ambiente para buscar un tono mucho más ligero. Y eso vuelve a conectar con el principal problema de la película. Cuando confía en su propia identidad, la música acompaña muy bien el viaje de Kara, pero en otros momentos parece volver a fórmulas que ya hemos escuchado muchas veces dentro del cine de superhéroes. No arruina la experiencia, pero sí deja la sensación de que había una identidad musical mucho más interesante que la película solo aprovecha por momentos. You'll also learn to love this place, just like I have. Promise. Es mi cream. Oh. Creo que una de las mejores decisiones de la película fue no intentar adaptar el cómic página por página, pero déjenme explico. Conserva la estructura del viaje espacial, mantiene la relación entre Kara y Ruthie y también los temas que hacían especial la obra de Tom King y Bilquis Evely, que es el duelo, la culpa del superviviente y la diferencia entre buscar justicia o dejarse consumir por la venganza. En ese sentido, Ana Nogueira entendió muy bien cuál era el corazón del material original. Donde empiezan las diferencias es en la forma de contarlo. En el cómic, Tom King toma una decisión muy interesante que es contar la historia desde el punto de vista de Ruthie, y eso cambia la experiencia porque no conocemos a Supergirl porque ella nos cuente quién es. La conocemos a través de la mirada de una niña que primero la admira, después la cuestiona y finalmente entiende todo el peso que carga sobre sus hombros. Eso hace que Kara deje de sentirse como un símbolo y empiece a sentirse como una persona. La película cambia ese enfoque para acercarnos mucho más al punto de vista de Kara. Es una edición que funciona porque permite explorar directamente su trauma y diferenciarla de Superman desde el principio, pero pues también tiene su costo. Ruthie conserva un papel importante, aunque pierde parte del desarrollo que tenía en el cómic, y con ello parte del impacto emocional que producía su transformación. Y con Krem ocurre algo similar. Muchas personas esperaban un gran villano, pero el cómic nunca quiso construir eso, la verdad. Krem aparece muy poco porque su función es justamente, como ya dije, ser el catalizador del viaje y ser esa pregunta incómoda a la que Kara y Ruthie deben enfrentarse, que es ¿cómo respondes a la crueldad sin convertirte en alguien igual de cruel? Y claro, la película, como ya dije, intentó darle un poco más de profundidad, pero apenas se desarrollan esas ideas que se plantean. Al final creo que la película entiende perfectamente qué historia quiere adaptar. Lo que no siempre entiende es cuánto necesita detenerse para que esa historia tenga el mismo peso. El cómic era una odisea psicológica sobre el duelo y la reconstrucción personal. La película conserva esa idea, pero lo que cambia es el camino para llegar a ella. Y en ese recorrido sacrifica parte de la calma, la introspección y la poesía visual que hacía tan especial la obra de Tom King y Bilquis Evely. Superman. He sees the good in everyone. And I see the truth. Al principio del video preguntaba qué ocurre cuando una persona sobrevive a una tragedia que nadie más puede comprender, y creo que Supergirl responde de una manera muy interesante, porque nos recuerda que el heroísmo no siempre consiste en salvar el mundo. A veces empieza simplemente al decidir seguir adelante cuando el pasado sigue pesando todos los días. Por eso creo que la mejor versión de esta película aparece cuando deja de preocuparse por ser un gran espectáculo de superhéroes y se concentra en Kara como persona. Ahí están sus mejores escenas, sus mejores diálogos y también la actuación más sólida de toda la película. Y claro, el gran problema es que no permanece el tiempo suficiente. Constantemente aparecen decisiones que la llevan de regreso a un camino mucho más familiar, convencional y, por qué no decirlo, hasta genérico. Nuevos personajes que desvían el foco, los needle drops que interrumpen la emoción y un tercer acto más convencional
y varias ideas que simplemente no alcanzan a desarrollarse tanto como se prometían. Y aún con esas limitaciones, creo que la película consigue algo bastante importante. Después de muchos años viviendo bajo la sombra de Superman, Kara Zor-El por fin se siente como una protagonista con una identidad propia. Ya no parece una versión femenina de Clark Kent, parece un personaje con conflictos, heridas y una historia que realmente merece contarse. Ahora, si todo lo que les mencioné sobre sus aciertos pesa más que sus limitaciones, creo que van a pasar un muy buen rato con la película. Pero si esperan una historia que se atreva a romper por completo con las fórmulas que hemos visto durante años en el cine superhéroes, probablemente sigan con la misma sensación que yo, la de haber visto una película que tenía el potencial de llegar mucho más lejos, pero que nunca terminó de confiar de todo en aquello que la hacía diferente. Y la verdad es que me recuerda mucho la sensación que me dejó Super Mario Galaxy, porque esa película tenía igual una historia hermosa sobre el espacio, la vida, la muerte, y decidieron irse por algo mucho más convencional y genérico. Y quizá esa sea una gran ironía en Supergirl, porque durante años Kara vivió bajo la sombra de Superman, y cuando la película finalmente encuentra una identidad propia para ella, también parece tener miedo de alejarse demasiado de la sombra que siempre intentó dejar atrás. Pero bueno, gente bonita, esta fue mi crítica de Supergirl, espero les haya gustado, y antes de terminar quiero pedirles una disculpa por desaparecerme estas últimas semanas. Lamentablemente me robaron mi celular junto con parte del equipo que utilizo para trabajar, y aunque pude seguir avanzando con un equipo prestado, la mayor parte de esos días se fue en recuperar cuentas, archivos y resolver varios asuntos personales, pero ya estamos de regreso. Y curiosamente vuelvo justo para celebrar el primer aniversario de la Wonder Crítica. Quiero agradecerles muchísimo por seguir viendo mis videos y por acompañarme durante este primer año. Ustedes saben que lo que digo aquí nunca pretende ser una verdad absoluta. Mi sueño siempre ha sido dedicarme a la crítica de cine y todavía tengo muchísimo que aprender. Seguramente me voy a equivocar muchas veces, pero cada video está hecho con el mismo objetivo: analizar las películas con respeto, con argumentos y siendo lo más objetivo e imparcial posible. Porque una cosa es decir no me gustó y otra muy distinta es intentar entender por qué una película existe o por qué funciona o dónde están sus limitaciones. Creo que esa diferencia hace mucho más interesantes las conversaciones sobre cine y espero seguir compartiéndolas con ustedes durante muchos años más. Y ahora sí, quiero quitarme por un momento el papel de crítico, así que si prefieren quedarse únicamente con la parte objetiva de este video, este es un buen momento para despedirnos. No olviden dejar su like, suscribirse, comentar y esas cosas, si les gustó el contenido. Y nos vemos en la siguiente crítica. Pero si quieren una opinión como fan de DC, entonces quédense. La verdad es que Supergirl no se convirtió en una de mis películas favoritas de DC Studios, pero no, eso no significa que no la haya disfrutado. Le encontré varias limitaciones y sigo pensando que muchas de ellas pudieron resolverse con un guión mucho más sólido. Pero también sé separar eso de la experiencia que tuve viéndola, porque esta película siempre va a ocupar un espacio especial para mí. Se estrenó prácticamente al mismo tiempo que este proyecto de vida cumplía un año. Es el primer video donde decidí aparecer frente a la cámara en una crítica completa, algo que honestamente me daba muchísimo miedo y también llegó en un momento donde necesitaba recordar por qué empecé todo esto. Además hubo algo de Kara con lo que conecté muchísimo, y es que durante muchos años me identifiqué más con Superman, con esa idea de intentar llevar la esperanza a los demás y obvio a mí mismo. Pero cuando leí Supergirl Woman of Tomorrow, en un momento de mi vida difícil y claro, también justo el año pasado perdí una persona muy importante, pude entender que el viaje de Kara era completamente distinto al de Superman. Porque mientras Superman suele representar la esperanza de construir un mañana mejor, Kara representa algo que al menos hoy siento mucho más cercano, y es la capacidad de seguir viviendo después de haber perdido una parte importante de tu vida. No lucha porque el dolor desaparezca, lucha porque entiende que vivir también significa aprender a cargar con él. Esa resiliencia es lo que más admiro del personaje y creo que Millie consiguió transmitir una parte importante de esa esencia y por eso disfruté mucho verla en pantalla. Y si después de ver la película se quedaron con ganas de conocer una versión todavía más profunda de Kara, de verdad les recomiendo leer el cómic. De hecho pueden hacerlo completamente gratis si es que todavía no consiguen el cómic físico como yo y pueden leerlo desde la aplicación DC Universe Infinite, donde está disponible la versión DC Go Edition. Así que quizás Supergirl nunca entre en mi lista de películas favoritas de DC, pero sí será una película que recordaré con mucho cariño, porque de alguna manera
siempre estará ligada al primer año de este canal y de este proyecto, de una etapa muy importante de mi vida. De verdad, muchas gracias por acompañarme durante este primer año de la Wonder Crítica. Ojalá todavía nos queden muchos más por delante y yo seguiré aprendiendo, mejorando y trayéndoles críticas cada vez más honestas y mejor argumentadas y sobre todo hechas con el mismo amor que ustedes o que sentimos por estos personajes o por otros personajes. Y ahora sí, nos vemos en la siguiente crítica y yo espero que el siguiente proyecto de DC Studios realmente tenga una mejor calidad. Y pues nada, hasta luego.